en Perú, ah, ya, voy a empezar de nuevo entonces. Bueno, ante todo, buenas noches. Empezamos con la sesión 3. El curso es Organización y Administración Hotelera 2. El tema es Recursos Humanos en la Hotelería. La fecha, bueno, hoy estamos 21 de noviembre del 2022, lunes. Y el tema, como dije anteriormente, es Recursos Humanos en la Hotelería. Bueno, los recursos humanos en la hotelería afectan muchas cuestiones en la empresa turística. Uno, hay que tener en cuenta que el hotel ofrece servicios. Dos, que siempre hay que tener en cuenta la calidad en la atención al cliente. Tres, que si hablamos de Perú y en general en todo el mundo, en el rubro hotelero, existe un alto grado de precariedad y rotación en los puestos de trabajo. ¿Por qué alto grado de precariedad? Porque comúnmente si hacemos un análisis, bueno, en Perú, nos damos cuenta que el alto grado de precariedad se da porque no existe, digamos, en la reclutación del personal y en el momento de reclutar gente, no se les da los beneficios sociales. Comúnmente trabajan por temporadas, porque el turismo en Perú es temporal, y bueno, y dependiendo del tiempo que trabajan, se les paga. No, la mayoría de empleados que trabajan por temporadas no trabajan pues en planilla, ¿no? Entonces, esa precariedad es muy notoria y existe justamente por eso un alto grado de rotación en los puestos de trabajo, ¿no? Se van de una empresa a otra empresa, o otro que la empresa le ofrece mejor, digamos, remuneración, o por temporadas altas viajan y llegan a lugares donde los turistas llegan, digamos, en esa temporada alta, ¿no? Yolida, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a, vamos a hablar un poquito sobre, ahora estamos hablando sobre recursos humanos en la hotelería. ¿Cómo es el recurso humano en la hotelería? Como decía desde un inicio, la empresa turística ofrece un servicio, hay que tener en cuenta. La importancia de la calidad y la atención al cliente es importantísimo, pero también a la vez tenemos que rescatar o destacar que hay un alto grado de precariedad, ¿no? Y rotación en los puestos de trabajo. Más que nada, bueno, si hablamos en Perú, en los puestos hoteleros, no digamos en los hoteles grandes, que son digamos que están en los destinos más conocidos, ¿no? Más visitados. Ahí todavía hay una competencia en entrar en algunos hoteles que sí te dan pues beneficios sociales, ¿no? Vacaciones y todo eso, ¿no? Por eso se dice que hay un alto grado de precariedad en el trabajo, ¿no? No todos te ofrecen beneficios sociales, no todos te dan pues un puesto a largo plazo, ¿no? Y la rotación, por esa consecuencia de ello, se hace la rotación de los puestos, ¿no? Se van de un lugar a otro. La profesionalización. La profesionalización tiene que ver con que para estar y trabajar dentro de un hotel, por lo menos para poder desenvolverte bien, siempre es necesario saber o tener capacitaciones en el área operativa. Si vas a entrar como recepcionista, si vas a entrar en el área de housekeeping, o si vas a estar, si tienes un restaurante en el área de restaurantes, ¿no? El comedor. Todo eso necesita de profesionalización, es decir, de capacitación en las áreas donde uno desee iniciar su actividad, ¿no? Otro es alto grado de especialización. Es decir, si por ejemplo yo quisiera entrar al área de marketing dentro del hotel, tengo que especializarme en marketing, ¿no? Si quiero entrar, por ejemplo, al área de contabilidad también, o a ser jefa de housekeeping, también tengo que especializarme y empezar desde abajo no es malo, ¿no? Porque vas aprendiendo y vas escalando, ¿no? En el mercado laboral, el mercado el mercado laboral en la hotelería es muy dinámico. ¿Por qué? Porque influye mucho el entorno externo, ¿no? Si hay cambios políticos, eh,
si hay una pandemia, si hay, este, como ahora hubo sobre el accidente en el aeropuerto, se cancelaron tantos vuelos, ¿no? Yolida, ¿te has enterado de ese problema que ha habido en el aeropuerto? Ha habido 2 muertos, ¿no? Que ha causado ese accidente. Sí, Y sí me enteré. Justo es terrible la la señora situación, que ¿no? yo, donde trabajo, también había viajado Wow. ¿Y? y ella había visto todo eso, cómo se había suscitado, pues no cómo es el avión, o sea, ya dice que ellos estaban ya, o sea, su vuelo iba a salir todavía después, Ujú. dentro de 2 horas, creo, y a la final les han cancelado todo. Y eso afecta, o sea, sin querer, es una cadena de consecuencias que trae, ¿no? Por ejemplo, se canceló el vuelo, la persona iba a ir a un lugar, digamos, a trabajar, a hacer negocio o a visitar simplemente a su familiar o a visitar un recurso turístico por sus vacaciones, llega a ese lugar, bueno, al aeropuerto y se canceló todo. Entonces, ¿qué pasa? También se tiene que cancelar el hotel de ese día, ¿no? Se tiene que cancelar las actividades de ese día, se tiene que cancelar probablemente el transporte de allá, el hospedaje de allá, las actividades recreativas que va a hacer o tiene los negocios que tenía pensado desarrollar, ¿no es así? Entonces, Ujú. es una cadena, ¿no? El mercado, por eso se le llama que el mercado es muy dinámico, es muy cambiante, no, nunca es constante este mercado turístico. Yólida, quería preguntar de qué pasó las demás clases, no te vi en Ah, el aula virtual. el viernes, Ujú. sí, me estuve un inconveniente por eso de que la señora viajó y todo. Ya. A la final les tuve que viajar así por bus y yo me quedé con los niños y tuve un compromiso de ellos, entonces yo tuve que estar ahí y el tiempo no me dio. Llegué a la casa a las 9:30 de la noche. Ah, ya. Pero entras, porque ya he subido ya la clase. La clase entras y le das una chequeada al video también, que lo Sí, sube siempre. Ujú. voy a revisar eso, la clase grabada a mí, sí, porque todos estos días he estado a full. No he Ya la dejado señora. tarea, porque yo sé que están full, no he dejado tarea, pero sí, ahora sí lo voy a hacer. Así que te fijas para poder responder la tarea. Ujú, Cuando, sí, no cuando se dejo la preocupe. tarea, es bueno hacerlas, ¿no? Ya, entonces continuamos con la clase. Hoy vamos a hablar, estamos hablando sobre recursos humanos, ¿no? Cómo hace su reclutamiento, por ejemplo, ¿no? Proceso de gestión de los No puedo creer recursos que humanos. soy la única alumna. Sí, es que probablemente los alumnos están entrando en horas distintas, no entran al mismo horario que nosotros, ¿no? Podemos entrar. Y como esta es una clase virtual, pueden entrar, no hay problema. Pueden entrar porque tenemos No, clases. yo he visto que en la otra clase sí ha estado las alumnas, por ejemplo, Luz Quiroz, que lleva la misma carrera, Ya, y Lady creo también, pero yo no he podido entrar a la otra clase porque he estado bien ocupada y recién me ya, estoy ocupando. ya. Y Yo es estoy que poniendo de yo todas pensé que maneras, yo pensé que estuvieron acá y no están. Recién me doy no, cuenta. sí, no sé por qué están dejando de entrar. No sé si tienen algún aporte, ¿no? A la clase, de todas maneras es necesario, ¿no? Bueno, yo sí, como trabajo con niños y ahorita estoy sola, entonces, Ujú. el tiempo se me va al toque. Ya. Entonces, Sí. de todas maneras yo estoy poniendo asistencia, ¿no? De los días que están participando, están aquí constantes en la clase, ¿no? Es Ujú. necesario siempre poner, ¿ya? Así Ya. si en algún momento te encuentras con las chicas, le dices la profesora está poniendo de todas maneras y tienen que entrar a la clase, ¿no? No, no, no es que lo dejamos así nomás. Si A han ver, estado ahorita entrando en la otra clase. lo voy a escribir a Luz, a ver, porque como ella es profesora y creo que tiene también otras cosas que hacer, clase, no sé qué, creo que por eso también Ah, creo ok. que se le acorta, sí. Pero a ver, lo voy a comunicar porque siempre tenemos un chat con ella. Ya. Bueno, entonces vamos avanzando. Le envías un chat, no hay problema. Entonces vamos avanzando acá.
El proceso de gestión de recursos humanos empieza por el reclutamiento. El reclutamiento incluye la selección, que es justamente a través de CVs o probablemente por internet, a veces lo hacen, ¿no? CVs, su hoja de vida, ya sea completa, como algunos lo dicen que es con certificados que envíes, o si no, el CTI Vitae, ¿no? El Vitae que solamente es la descripción de tu currículum. Luego pasas a orientación, si es que pasas la selección, pasas a orientación y socialización de personal, es en el cual es la etapa en la cual la empresa te da un tiempo determinado para que tú puedas capacitarte y reconocer el ámbito donde tú vas a trabajar y con quiénes vas a trabajar y cuáles van a ser tus funciones. Si hay un manual de organización de funciones, te la brinda. Si hay un reglamento interno de trabajo también. Entonces, en la orientación y socialización del personal es donde te hace esa capacitación. También te menciona los sistemas que van a usar, cómo es que tú debes, digamos, trabajar en equipo, quiénes son tus jefes inmediatos, ¿no? Eso es muy importante en la orientación y socialización. Después de ello vas a la formación y capacitación. Algunos puestos requieren de que te capacites en un sistema especializado. Por ejemplo, cuando tú vas al Estado, algunos puestos te dicen que ya tú debes saber el sistema, ¿no? El sistema que maneja todo el Estado para, por ejemplo, desarrollar la parte administrativa, ¿no? Pero si trabajas en una empresa privada, pues la empresa privada tiene sistemas privados en la cual utilizas para reclutar, ¿no? Para formar, bueno, que es durante el trabajo, tienes que usar ese sistema, ¿no? Ya sea para el puesto que tú requieras, si eres, por ejemplo, de personal, si eres administrativo, si eres trabajador de campo, si eres trabajador eventual, eh, también necesitas capacitarte, ¿no? Si es que hay un sistema para ello. Luego, después de eso va la evaluación del rendimiento, o sea, del desempeño que vas a elaborar en esa empresa, te tienen que evaluar. Según ese rendimiento, en algunas empresas les dan bonos a sus empleados o los ascienden, ¿no? Si, por ejemplo, entras 3 meses como practicante, en 3 meses tú estás como personal temporal o la gente de gestión de recursos humanos te evalúa y después te dice que ya vas a tener pues un puesto, ¿no? Después de los 3 meses de evaluación. Después de ello tienes un desarrollo de carreras. Si es que hubiera la oportunidad en la empresa de crecer, puedes crecer en la carrera de hotelería, por ejemplo, hay esa ventaja de hacer carrera. Y si tú te vas a una cadena hotelera, digamos, que tiene sus sucursales en el extranjero, y bueno, o Perú es una de sus sucursales, digamos, si es una cadena y aquí tiene su local, ese tipo de empresas hoteleras tiene la capacidad de enviarte a otros lugares, ¿no? Donde tienes la oportunidad de conocer también otros países que tienen el mismo sistema hotelero, es la misma cadena, ¿no? Y es muy bonito esa experiencia de viajar a otros países donde tú conoces otra cultura, pero el sistema que se maneja en calidad en cuanto a personal, en cuanto a rendimiento, formación, orientación, a selección es la misma. Entonces ahí conoces nuevas personas y puedes desarrollar tu carrera, ¿no? Quedarte en uno de esos lugares o quedarte acá en Perú, desarrollando o ascendiendo, ¿no? No solamente como practicante, puedes llegar a ser asistente, después asistente jefe, después de jefe gerente, ¿no? Y al final, los salarios y recompensas, ¿no? Después del desarrollo de carreras. El reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer y ubicar candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de una organización. La organización tiene o la conforma un sistema de información.
donde en ese sistema de información cada cierto tiempo hay oportunidades de empleo, ¿no? El cual se muestra al mercado los recursos humanos para que puedan brindar esas oportunidades a nuevos trabajadores, ¿no? Debe atraer suficiente cantidad de candidatos para abastecer el proceso de selección. O sea, no podemos, o sea, debe haber una competencia, ¿no? Para que pueda haber un buen reclutamiento, ¿no? Pues, comúnmente el mercado es más grande que las oportunidades, ¿no? Eso, el mercado, digamos, de la demanda es más grande que la oferta, ¿no? Necesidad de captar nuevos recursos. ¿Por qué algunas empresas captan nuevos recursos? Uno, porque la empresa se ha expandido, ha crecido y esta cadena, por ejemplo, de hoteles necesita más empleados para que su nuevo local, digamos, en Cusco pueda tener buenos empleados, ¿no? Dos, la creación de nuevos puestos o cargos. Es decir, la cadena ha crecido, el hotel ha crecido porque, digamos, ha empezado pequeño para ver si podía permanecer y ya es permanente. Entonces, para ello se ha necesitado crear nuevos puestos o cargos, ¿no? Porque está creciendo la empresa. Comúnmente, esta creación de nuevos puestos o cargos son para empresas que han tenido la oportunidad de empezar como pequeños y después han tenido la oportunidad de crecer, ¿no? La organización de nuevos departamentos. Ahora, la creación de nuevos puestos y cargos es muy distinta a la organización de nuevos departamentos. Por ejemplo, es necesario a veces que recursos humanos sea independiente de toda la gerencia, ¿no? O marketing se independice de toda la gerencia que existía porque la empresa está creciendo, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga su propio presupuesto y pueda asignar recursos a su equipo de trabajo. También por jubilaciones, ¿no? Hay en cadenas de hoteles grandes hacen carrera las personas. Entonces, hay muchos trabajadores que llegan a jubilarse porque han estado mucho tiempo, ¿no? Entonces, cada vez que se jubile alguien, se crea una nueva plaza, ¿no? Libre, en la cual van a tener que captar nuevos recursos humanos. O por fallecimientos también, ¿no? O por último, por renuncias, ya que se han ido a otros lados, a otras empresas, o por motivos familiares. Otro también es por despidos, ¿no? Por haber cometido alguna falta, ¿no? Grave, digamos, en el trabajo. Robos, por ejemplo, es una falta grave, ¿no? Que te puedan despedir. Falta de respeto entre los trabajadores, conflictos también dentro de los trabajadores, ¿no? Sí, una de las formas, ¿no? Te despiden a ti, bueno, que ha promovido los conflictos y, bueno, está abierto una plaza, ¿no? Etapas de reclutamiento. Hay tres etapas importantes que se tiene que pasar. Reclutamiento en un hotel, por ejemplo. Identificación de la vacante, primero. Dentro de identificación de la vacante, tenemos primero el requerimiento y a la descripción y análisis del, bueno, requerimiento, lo hace la oficina, ¿no? Que requiere personal por escrito. Dentro de ese requerimiento tiene que haber la descripción y análisis del cargo y la justificación de por qué están requiriendo ese cargo. Puede ser por fallecimiento, porque ya se jubiló por todo eso, ¿no? Y el perfil nuevo, ¿no? Porque puede ser que cambie y varíe el perfil que tenían antes al nuevo, ¿no? Ese perfil es muy importante porque va a depender de ello las funciones que se le otorgue a esa persona que va a empezar a trabajar. Dos, determinar las fuentes de reclutamiento. Es decir, para reclutar, ¿de dónde obtendré los candidatos? Es uno, ¿no? Puede ser uno del medio interno, del medio externo o puede ser mixto, ¿no? Medio interno se refiere a la misma empresa. Ahorita vamos a ver exactamente a qué se refiere. Cuando obtienes
a los candidatos de este nuevo perfil a las mismas personas que han estado trabajando, ¿no? Y que ya conocen la empresa, por ejemplo. Y del medio externo cuando reclutan gente que no pertenece a la empresa. Mixto es cuando utilizan las dos, interno y externo. 3, determinar los canales de reclutamiento. Hay 3 canales de reclutamiento. Perdón, 2 canales de reclutamiento, canal directo e indirecto. Por ejemplo, ¿no? La primera, identificación de la vacante por medio de la solicitud de personal. Por ejemplo, se está solicitando un recepcionista de hotel. La posición es el tercer nivel, dependiente es del gerente de habitaciones, digamos. El sueldo 2.000 soles más comisiones más bonos. El perfil del postulante es una carrera técnica de administración hotelera, 2 años de experiencia en hoteles de 2 o 3 estrellas. Comentarios, bueno, si es, por ejemplo, bilingüe y si sabe computación informática o computación a nivel usuario. Definitivamente un recepcionista debería saber otro idioma, ¿no? Eso es muy importante. Y computación a nivel usuario para que maneje el sistema del hotel, ¿no? El requerimiento este requerimiento, por ejemplo, que hemos establecido, siempre se envía al Departamento de Recursos Humanos para iniciar el proceso de reclutamiento y selección. Esa es la primera. La segunda es determinar las fuentes de reclutamiento. Para reclutar, ¿de dónde obtengo al candidato? Es decir, el origen. Como dije anteriormente, hay un medio interno, es decir, llena la vacante con el personal de la empresa, es decir, reubican a la persona que ha solicitado, ¿no? Ese puesto. ¿De qué forma puedes obtener esa reubicación? Uno puede ser por ascenso, es decir, está libre, digamos, el jefe de housekeeping y como yo era y trabajaba mucho tiempo en housekeeping, yo cumplo con ese puesto, ¿no? Entonces, ese ascenso aumenta el nivel jerárquico y tu sueldo también, ¿no? Si, por ejemplo, era asistente de recepción, ahora el puesto está vacante y ya puedo solicitar ser recepcionista. Entonces voy a obtener el sueldo de recepcionista y también el nivel de recepcionista, ¿no? O puede ser por promoción, es decir, aumento de poder y responsabilidad, igualdad de sueldo, periodo a prueba, ¿no? Puede ser por promoción, es decir, hay en la empresa eh, una, una jerarquía, ¿no? Y yo solicito tener más responsabilidad y para ello, no necesariamente me suben el sueldo, pero la empresa te dice que puedas tú obtener mayor responsabilidad dentro de las actividades que tú estás haciendo, ¿no? Y también mayor poder porque probablemente vas a tener a tu cargo, digamos, personal. Ahora, no te suben el sueldo porque están probando, están haciendo una promoción todavía y ese es un periodo de prueba que te pone. Comúnmente dura también 3 meses y después pasado eso, te hacen la promoción. Entonces te dan la responsabilidad y te dan el poder y también te aumentan el sueldo. O transferencia, es decir, por ejemplo, en Arequipa tenemos un hotel y en Lima tenemos otro, ¿no? Y digamos, hay en algunas empresas las cuales tú pides tu traslado porque deseas trabajar en Arequipa, ¿no? Cuando se apertura una plaza, tú puedes ir y te avisan y te dicen, y te informan que puedes ir a ocupar en una plaza porque ahorita necesitan. Entonces te vas desde Lima a Arequipa para poder desarrollar la actividad que haces acá, lo puedes hacer allá en Arequipa, ¿no? Con tu mismo nivel jerárquico, con tu mismo sueldo, todo igual. Y cuarto, por el ascenso con transferencia. Es diagonal ascendente, es decir, ascenso es decir, aumenta el nivel jerárquico y tu sueldo y te transfieren. Bueno, en este caso, las transferencias no siempre es con tu mismo sueldo. Por ejemplo, mm, en el nivel económico
que nosotros tenemos en calidad, digamos, de vida es más caro en Lima que en provincia. Si nos fuéramos a provincia, el nivel de vida es más barato. Entonces, de acuerdo a eso, han hecho sus escalas de sueldos. Tú puedes hacer el mismo trabajo, pero ganar menos. ¿Por qué? Porque el nivel de vida de algunos departamentos es más cómodo, ¿no? Entonces, este ascenso con transferencia sí te vas con tu mismo sueldo, pero el transferencia nada más puede ser que te vayas con tu mismo sueldo como que no. Y eso es por medio interno. Por medio externo, es decir, llenar la vacante a través de una convocatoria abierta y ya, pues, ¿no? Y llenas tu vacante. Y el medio mixto es cuando utilizas ambos, el interno y el externo. Comúnmente en los hoteles utilizan el medio interno. Eso es muy común en los hoteles grandes. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas, como vamos a ver en este momento. Bueno, después de este vamos a ver. Determinar los canales de reclutamiento y un ratito. No, no lo tengo acá. Bueno, las ventajas de determinar, de reclutar con el medio interno es porque la persona ya conoce todos los procesos y procedimientos internos dentro del hotel, ¿no? Ya no es que sea muy difícil para esa persona adaptarse, ya está adaptado. La idea es que ya conoce cómo es el movimiento, cómo se trabaja internamente, ¿no? Eh, cuánto de tiempo tienen ellos para cambiar su uniforme, si tienen algún protocolo, ellos ya lo saben, ¿no? En cambio, con una persona que es externa a la empresa, todavía va a tener que pasar por capacitación, ¿no? Por una etapa en la cual va a tener que adaptarse a la empresa, en el horario, en las tareas, en si van a utilizar uniforme, en los protocolos de entrada, todo eso. Determinar los canales de reclutamiento. Canal o vía para reclutar. Hay vía directa y vía indirecta. La vía directa, el Departamento de Recursos Humanos efectúa directamente el proceso de reclutamiento. No todas las empresas hoteleras tienen una oficina de recursos humanos. Hay empresas pequeñas, ¿no? Y lo que hacen es por vía indirecta, es decir, se contactan con consultorías para seleccionar personal o con organismos o gremios como el Colitur, sacan su anuncio y dicen que están requiriendo, ¿no? Personal. Si es vía directa, van a los centros de enseñanza, pueden hacer por internet, por otras empresas, por base de datos, ¿no? El Departamento de Recursos Humanos se encarga de contactar con quiénes podría o con qué instituciones podría obtener ese recurso nuevo, ¿no? De personal. Vía indirecta, mm, tú te contactas con terceros, terciarizas esa actividad, ¿no? Por gremios, consultorías u oficinas que te colaboren o que te coloquen al personal adecuado. La vía indirecta comúnmente es para pequeñas empresas, ¿no? Ya no estás teniendo siempre un departamento de recursos humanos, aunque es necesario siempre. Si no es una oficina que tengas, tiene que ser un personal que se dedique a eso. ¿Para qué? Para que haga el seguimiento del desempeño de esa persona, ¿no? En el hotel, por ejemplo, es muy común que se roten al personal, ¿no? Cuando es pequeña la empresa. Pero para ello también se tiene que haber una evaluación de desempeño. La 365, que es una metodología de desempeño de personal, se utiliza para grandes y pequeñas empresas. Ya. Hasta ahí, Yolida, ¿tienes alguna pregunta? Yolida o chicos, chicas, Luz, ¿tienen alguna pregunta? Estamos hablando sobre el proceso de reclutamiento y selección de personal. Esto es un video en el cual es muy, digamos, Sí, es Miss, yo innovo. quisiera hacer bueno, A como que ver, una Yolida, consulta mayormente. Sí, sí, Miss. ya. Digamos que, por ejemplo, ya, iniciamos conmigo.
Yo, ya he terminado, o sea, los estudios, o quisiera trabajar, ¿no? Mm, Eh, ¿haciendo Empezar a hacer prácticas? prácticas, ajá, prácticas en un hotel. Ujú. Eh, Cuando uno ingresa recién, ingresa como practicante, ¿firma un contrato o simplemente o ingresas así nada más como un trabajador X? Si estás entrando como practicante y perteneces a una institución educativa porque todavía no has sacado tu título, Ujú. tú tienes todavía relación con el centro donde tú estás recibiendo la enseñanza. Ahí te van a dar unos documentos en los cuales tú le vas a tener que dar a tu empleador para que firme tus prácticas. Y dependiendo de los meses que te pidan, dependiendo de la institución, hay algunas instituciones que te piden 3 meses de práctica, otras que te piden 6 meses. Por ejemplo, a las universidades en San Marcos te pedían 2 años de prácticas preprofesionales. Es decir, preprofesionales es porque todavía no tienes el título profesional y justamente es antes de sacar el título haces tus prácticas para que puedas tener acceso al título, es uno de los requisitos. Ya, y dígame una cosa, pero ahí simplemente haces prácticas, pero no te pagan, ¿o sí? Sí, dependiendo a qué empresa vayas. Yo les Ah, recomiendo que vayan a una cadena de hotel, ahí les van a pagar. Si vas pues a un hotel de tu vecino, digamos, del distrito donde tú dices, "Oh, señora, puedo ir", también puede ser, ¿no? Pero no vas a adquirir mucha experiencia en cuanto a, digamos, a cómo realmente se maneja el servicio. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer de todo en ese hotel y a ti nadie te va a enseñar. Tú quizás te van a poner a ti, te van a decir, mira, tú vas a ser recepcionista, tú vas a ser housekeeping y todo eso, ¿no? Entonces, siempre es bueno aprender en una institución grande y después ya ir a otro para que tú puedas mejorar lo que tú has aprendido. Porque todo lo que te informan de la teoría no es lo mismo cuando se lleva a la práctica. Y entonces tú tienes que aprender todavía. En la práctica es donde aprendes a cómo tender la cama, a cómo limpiar una habitación, a cómo recepcionar las llamadas, a manejar las máquinas de llamadas para que tú puedas pasar a un lugar, a otro lugar. Eh, en el comedor también tienen otros protocolos. Y si tú tienes experiencia ahí, ganas 3 meses o 6 meses, también tienes la oportunidad de trabajar ahí mismo o irte, por ejemplo, a un crucero, ¿no? Si vas estudiando inglés u otro idioma. claro, pero para hacer esas prácticas, o sea, uno tiene que solicitar a la institución donde uno está llevando la carrera, o simplemente Claro, así o de forma no, individual. hay un reglamento que te dicen que Ujú. tú, y, por ejemplo, ¿no? Comúnmente en las otras instituciones te pedían que tú pases ya del cuarto año, o sea, en el último año, y en este caso será el tercer año de tus estudios, puedes recién hacer prácticas preprofesionales. Antes no puedes hacer. ¿Por qué? Claro. Porque tú ya sabes exactamente qué es lo que tú quieres. Si tú no sabes en qué vas a hacer prácticas, qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te atrae para estudiar y para especializarte, para ir a trabajar, no sabes, recién estás aprendiendo, no puedes ir así, no te pueden enviar a hacer prácticas a cualquier, digamos, lugar. Tú primero tienes que adquirir conocimientos, decir, mira, a mí me gusta más la hotelería tal, me gustaría estar haciendo prácticas en la selva, en un hotel, un ecolodge, por ejemplo. No me gustaría estar en la ciudad, o sí, me gustaría estar más en un restaurante, no en un hotel. Quizás un hotel peruano o una cadena extranjera, porque yo sé inglés o sé francés o sé otro idioma. Entonces, todo eso va a depender de cómo tú elijas, ¿no? Tú elijas Mm. a dónde ir, a dónde vas a hacer. Entonces, de acuerdo a eso, en el último año, tú tienes la posibilidad de hacer ya prácticas.
pero Ah, ya. tienes que preguntar a hay una persona que te da todos esos conocimientos dependiendo de la institución, ¿no? Te dice, mira, tú puedes hacer prácticas ya el tercer año, el segundo año, no sé, ¿no? Eso tienes que preguntar a la persona que te informa sobre la matrícula, sobre esas cosas, ¿no? Claro. Ujú. Sí, esa era mi inquietud, Miss, por eso es que le pregunté. Gracias. De nada. Y si en todo caso, no es una institución a la cual que te proporcione eso, tú puedes ir a hacer tus prácticas. Y no necesariamente hasta puedes ir allá a trabajar, ¿no? Dependiendo, o sea, la idea es que salgas y hagas y te enfrentes a la realidad de la hotelería. Hay convocatorias y la hacen siempre Ujú. en temporada sobre todo, ¿no? Ahora en diciembre, como saben que los alumnos van a salir, muchos de la universidad que están cuarto año, quinto año, o de institutos también de turismo, y solicitan para hacer intercambio también. Es bueno que si estás aprendiendo hotelería, aprendas un idioma más, que es el inglés, por ejemplo. Ahí vas a tener más opción, o de irte al extranjero, porque puede ser por intercambio, tú logras irte y puedes trabajar en uno de esos hoteles bien grandes, de cadenas muy grandes, ¿no? Puedes trabajar 3 meses, 6 meses y después regresas y ya con esa experiencia puedes encontrar acá un trabajo mejor. Ujú. Ujú. Sí, eso puedes hacer. Ya. ¿Hay Gracias, otras Miss. preguntas? De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces, como no hay ninguna otra pregunta, vamos a entrar a la actividad 6, que es proceso de reclutamiento y selección de personal. Según el video, describe cómo fue el reclutamiento en la fábrica de experiencias. Ay, perdón. Este reclutamiento no es común, es muy innovador. No tiene que ver mucho con la actividad, digamos, de la hotelería, pero si se dan cuenta, eh, ahora, en estos últimos años, desde el 2018, 17, 18, 19, ya los reclutadores no solamente se van a fijar en que sea como una entrevista común con las personas, ¿no? Que van a reclutar dentro de su hotel o dentro de su empresa. Y ellos toman ya estrategias nuevas, estrategias innovadoras para poder reclutar gente, como vamos a ver en esta ocasión. Ujú. Un momento. Ujú. Management style, passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Hints ng araw. Okay, Yes. Reese. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable. Yeah, so. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Russell, have a very nice weekend. Thank you. Sir, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day?
Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Oye, un momentito. A ver, vamos a hacer de nuevo para que podamos ver bien. Ujú. Ujú. Acá. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Hints ng hanap. Okay, Reeves. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Russell, have a very nice weekend. Thank you. Sir, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay.
A ver, chicas, ¿qué me pueden decir del video que acabamos de ver? A ver, Luz. Bueno, pues, ¿Cómo estás? con, Buenas noches, Luz. bien, con respecto al video, Ujú. bueno, es una interpretación. Yo creo que en muchas ocasiones el personal de recursos humanos evalúa los criterios que ellos necesitan en cuanto a estudios, pero con este video he observado que va más allá de realmente revisar tanto el nivel de calificación de tal vez experiencia profesional sumado con los demás estudios que haya tenido, sino que mide un tanto el desempeño en situaciones que pueden presentarse tanto en su trabajo o tal vez para consolidar lo que realmente dice si es efectivo para un trabajo en equipo, si es que tiene tema, realmente es una persona calificada no solamente en papeles, sino en cuanto a su propia aptitud, porque comportarse desprevenidamente, como está en el video planteándose, es muy distinto a ya estar preparado de lo que ya te tienes que hacer en un trabajo. Em, yo sí he visto que hay personas que tienen mucho documento pero tal vez no están tan calificadas en cuanto a ese servicio, ¿no? Cuando te atención a personas, eh, tienen hasta incluso un maltrato para otros y ellos dicen que sí saben tratar a las personas o que tienen experiencias suficientes. Y me parece interesante, primera vez que veo el video y sí, me parece a veces un poco así, en shock por la persona, pero que logra Disruptivo. obtener eso, el verificar. Exacto, Missy. Mm, Logra identificar lo que se busca, lo que uno realmente en el campo laboral va a encontrarse en esas situaciones. así es. Gracias, Luz. Muy buena opinión. Muy buen rescate del video. Yolida, ¿qué nos puedes decir? Gracias, Luz. Yolida, ¿estás o no estás? Bueno, mientras Yolida se conecta, lo que tú dices es muy cierto. Es bastante, eh, digamos, la forma como se tiene planteada en el reclutamiento. Son muy pocos los indicadores que te muestran, digamos, que realmente esa persona está apta para poder desarrollar la actividad que va a hacer. Y también nunca te muestra la parte esencial del ser humano, ¿no? Como tú dices. Si, por ejemplo, en turismo, hablando de turismo, ¿cómo va a reaccionar una persona cuando está en un hotel y un turista se enoja, ¿no? Y viene y te reclama de una manera tan impulsiva. Y si tú contestas, y tienes que tener muy buen dominio del momento, de los conflictos, ¿no? Cómo saber salir de ese conflicto y no habiéndolo programado, porque así ocurren las cosas. Segundo, si por ejemplo eres un guía, ¿cómo tú puedes actuar cuando la persona se desmaya o se queda sin aliento, sin aire, o probablemente se cae y tiene un accidente, ¿no? ¿Qué haces? ¿Te desesperas, gritas, lloras? ¿No? Entonces tienes que tener protocolos. Y eso, por ejemplo, son aptitudes que tienes que tener durante el trabajo para poder reaccionar bien, ¿no? Otro es qué calidad de ser humano uno es como para no solamente desarrollar su trabajo, ¿no? Como la actividad que tienes que hacer y cumplir, sino también qué capacidad tienes de manejar habilidades blandas como para poder relacionarte con el turista, porque es una persona que está viajando a otro país, que está conociendo nuevas formas de vida, nuevas formas de comida,
nuevas formas de entablar conversación con otras personas, ¿no? Entonces, si vemos ese lado afectivo, cómo nosotros podemos ayudar a que se sientan bien, ¿no? Felices, porque al final la actividad turística se reduce a la felicidad que ha logrado durante su viaje y a la felicidad que le ha proporcionado el viaje. Y ese proceso en el cual pasa el turista, lo hacen los seres humanos. Lo realizan los seres humanos. Hay actividades en las cuales tú puedes proporcionar cariño, alegría y respeto al turista, ¿no? No más allá de las cosas que tú tienes que cumplir porque es tu trabajo, ¿no? Y deberías hacerlo. Entonces, es muy importante destacar, es esencial estas aptitudes del ser humano, la calidad que tiene a reclutar como ser humano, ¿no? Cómo va a actuar y si es que me va a apoyar en circunstancias, ¿no? Impredecibles, ¿no? O hay un temblor y lo primero que va a hacer es irse del hotel y se va a resguardar. Cuando la responsabilidad cae en ellos, el hecho de transformar ese momento en volverte un líder en ese momento y saber actuar y saber guiar a los turistas cuando tienen que salir de las habitaciones y tienen que resguardarse, perdón, en un lugar seguro, ¿no? Cuando asaltan en los carros, ¿cómo tienes que actuar? Puede ocurrir que estás entre la vida y la muerte, ¿no? Y tú tienes que saber guiar a los turistas. O por ejemplo, durante la pandemia, muchos turistas se han quedado en el Perú, se han quedado en los hoteles y no sabían, así como todos teníamos miedo, ellos también, pero ellos estaban solos. No tenían personas como nosotros que íbamos a nuestra casa probablemente y tenía gente que conocemos, ¿no? Que nos pueda demostrar en ese momento cariño, respeto o y digamos sentirse que estás acompañado y que puedes pasar esa situación. Hay tantos accidentes que ocurren durante la actividad turística, en el hotel, en el transporte, en el momento por ejemplo, de ingerir un alimento. Si se atora, ¿cómo tienes que actuar? No te vas a asustar, tú eres el guía, tú eres el que está guiando a los turistas, tú eres el líder. Tienes que saber cómo actuar, controlar y tener el control de la situación, ¿no? Esa es la idea. No, más allá de eso, por ejemplo, el reclutamiento no llega, ¿no? No sabemos cómo actuar en el momento oportuno, que tendría que actuar de una manera humana, ¿no? Entonces, aquí en este video se ha descrito muy bien cómo un ser humano, más allá de sus actividades, puede llegar a ser, ¿no? Cómo puedes actuar porque ya estás formado de esa manera y se observa esa actitud que tiene el nuevo recluta, digamos, la nueva persona que ya va a trabajar, que es un joven. Se observa realmente el entusiasmo, ¿no? Que tiene por apoyar, por hacer las cosas. Se ha visto en esas situaciones, ¿no? Y me parece perfecto la forma como lo han descrito, cómo han hecho ese proceso de reclutamiento. Así sería en turismo, con situaciones tan reales, yo no sé cómo, la mayoría sería descartado, porque a veces lo primero que pensamos es en nosotros mismos, ¿no? No en los demás. Cuando el servicio, por ser un especialista en turismo, un guía o alguien que va a trabajar en esta actividad, lo primero y lo principal es brindar el servicio por otra persona. Eso es lo importante. Tener en cuenta que ellos comen, ellos viajan, hablan, son seres humanos, no son, no son, no son individuos que viven solos en el mundo, no. Es muy importante eso, ¿no? Bueno, esto por eso lo he enviado, bueno, le he mostrado este video, porque es muy importante la calidad humana, ¿no? ¿Cómo le dan tanta importancia a eso en la reclusión de un nuevo personal? Que ahora ya se basa en las experiencias,
Si se dan cuenta, todo es experiencia. Si hablamos sobre el turismo se basa en experiencias, experiencias personales, grupales, ¿no? Todo lo que te llevas de un viaje es la experiencia. Todo lo que va a predominar en ti no es algo que has comprado, sino es la experiencia que has pasado y cómo has pasado el proceso del viaje, de la recreación, de hacer deporte de aventura, de hacer deporte de naturaleza, bueno, deportes acuáticos, náuticos, eh, de hacer actividades experienciales con la gente, de conocer nuevos lugares. Todo se basa en la experiencia. Entonces, ¿cómo se rescata esto en este video, no? Por eso le muestra, porque es muy bueno en este reclutamiento. Es innovador y disruptivo, porque no sigue con los mismos paradigmas, rompe los paradigmas. Bueno, a ver, vamos a seguir con la clase. El mercado laboral se comporta en los términos siguientes. La primera, la oferta, que es la disponibilidad de empleos. Las empresas ofrecen siempre cargos. Y la segunda, la demanda, que es las personas que se interesan en trabajar, ¿no? Entonces, en base a ello, podemos decir que si la oferta es mayor que la demanda, ocurre lo siguiente: existe elevadas inversiones en el reclutamiento, definitivamente porque no hay gente, ¿no? No hay gente a quien vas a reclutar. Hay una elevada oferta de reclutamiento. Esto ocurre, bueno, en países de Sudamérica es lo contrario siempre. Pero, por ejemplo, en Alemania ocurre hasta ahora, se han llevado un montón de gente latinoamericana que tenga un perfil en medicina, que sepa todo lo que tenga que ver con salud, y han estado reclutando el mismo Ministerio de Salud a gente latina que sepa alemán, por lo menos hasta el B2, y hay una gran oferta de demanda en esa área. Aquí en el Perú no podemos decir que hay mucha oferta. Probablemente se ha abierto un poco la demanda para, después de la pandemia o durante la pandemia, a gente que trabajaba o trabaja o podría trabajar en informática, por ejemplo, ¿no? Con softwares, con sistemas, desde su casa. Se puede estar desarrollando algún software, algún sistema desde su casa, pero el servicio lo hace a otro país, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, también programación, también todo lo que tenga que ver con sistemas informáticos, toda esa rama ha crecido la demanda. Más bien ha faltado gente capacitada que pueda trabajar en ello. En todas las empresas se habían virtualizado y era necesario adquirir personal que maneje bien, no solo software, sistemas, sino también redes sociales, ¿no? Porque la empresa que quería reactivarse tenía que tener en cuenta las redes sociales virtuales. Todo era virtual porque no tenían que parar la empresa, tenían que reactivarse, y de la manera que era mejor era de manera virtual, ¿no? Todo el marketing de manera virtual. Probablemente hasta las capacitaciones a sus nuevos reclutados de manera virtual, ¿no? Entonces, bueno, eso es en algunos casos, no siempre, ¿no? Comúnmente nuestra demanda es muy grande y nuestra oferta es muy pequeña. Pero ¿qué ocurre cuando hay eso? Por ejemplo, en el Perú, algunas empresas que, que son grandes y que reclutan personal muy calificado, sus inversiones para reclutamiento son muy altos. Porque invierten en personal para que puedan reclutar, invierten el tiempo que se debe disponer para reclutar, ya sea de manera directa o indirecta, de manera interna o externa. Criterios de selección, bueno, el segundo es criterios de selección menos rigurosos y flexibles. ¿Por qué? Porque quieren de esa demanda que que la oferta es más grande que la demanda, pues quieren reclutar de esa pequeña demanda
a los que sí que puedan trabajar y capacitarlos probablemente, ¿no? Ya no es tan riguroso, ya no hay tanta competencia para entrar a esos trabajos, ¿no? Por eso los criterios se hacen más fáciles, más flexibles, menos rigurosos, menos exigentes también. Elevadas inversiones en capacitación. Justamente lo que decía, elevadas inversiones en reclutamiento, sacan por internet, sacan por redes sociales, envían a gente justamente a organizaciones especializadas para obtener un reclutador más, ¿no? Que pueda competir. Pero como no hay muchos, entonces los criterios de selección se hacen menos rigurosos, pero la capacitación se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque esa persona a la cual has reclutado no está tan capacitado, ¿no? Porque has bajado los criterios de selección. Entonces, vas a tener que invertir en capacitación para que ese nuevo personal tenga el nivel de tus empleados, ¿no? Por ejemplo, puede ser en sistemas, ¿no? Algún sistema que se tiene que manejar. O probablemente en criterios y protocolos de la misma empresa, que vas a tener que capacitarlos. Mayores ofertas de remuneraciones. Así es, porque no hay mucha demanda, es por eso que los pocos que capturas les pagas bien, porque si no, no van a querer trabajar. Si no me pagas bien, no trabajo y ya no tienes empleados. Mayores beneficios, absolutamente. Cuanto más, más grande tu oferta, necesitas trabajadores, les das más beneficios para que puedan venir a tu empresa, ¿no? Si no, se van a otra empresa y fácilmente encuentran trabajo, ya que es una demanda, la demanda es grande. Del mercado laboral, estamos hablando de todo el mercado laboral. Énfasis en el reclutamiento interno, definitivamente, ¿no? Para que tú no puedas, no se pueda elevar tanto tus inversiones en reclutamiento, ¿no? Y elevar tanto tus inversiones en capacitación, lo que tienes que hacer es, primero, fijarte dentro de tus empleados internos que ya conocen todo el sistema, ya no tendrías que invertir en capacitación. Observa si es que puedes reclutar internamente, ¿no? Y te sale más barato porque ya la capacitación probablemente ya no la vas a hacer. Fuerte competencia entre las organizaciones. Claro que sí, si tú no me pagas bien, si no me das beneficios sociales buenos, si no es atractivo el trabajo donde voy a trabajar, pues me voy a otra organización. Entonces hay fuerte competencia entre las organizaciones por obtener a un nuevo personal. Lo segundo es al revés. Si la oferta es menor que la demanda, eso es definitivamente lo que ocurre en Perú y probablemente en América Latina, ¿no? Por ejemplo, aunque mencionan que es a nivel mundial lo que está pasando pues, después de la pandemia, muchas empresas se están recién reactivando y reactivan con el mínimo personal posible. Cuando ya crezcan un poquito más, probablemente van a requerir más personal, pero en este momento no. Entonces, bajas inversiones en el reclutamiento, claro que sí, porque tienes un montón de gente que quiere trabajar. Ya no necesitas poner en internet nada, simplemente pasas la voz y todo el mundo está haciendo cola para tu empresa, para poder trabajar. Criterios de selección más rigurosos y rígidos. Absolutamente, porque hay tanta demanda de gente que quiere trabajar que tú vas a tener que elegir bien a una persona con criterios, con un nivel más alto, ¿no? Probablemente que tenga más, que cumpla más los objetivos que pide el perfil, ¿no? Ya no va a ser tan flexible, no va a ser menos riguroso, va a ser más difícil, ya no es fácil, para que haya competencia entre la demanda. Bajas inversiones en capacitación.
Quizás hasta va a haber personas que están sobrepasando los niveles del perfil, ¿no? Porque no hay trabajo, entonces de todas maneras la gente tiene que trabajar. Bueno, dices, ¿no? Yo cumplo con todo, tengo más experiencia de la que piden, tengo mucha más, más estudios de lo que piden. Entonces, por eso es que bajas inversiones en capacitación, porque ya el hecho de subir los criterios de selección hace que bueno, las personas que se están reclutando sean, probablemente son gente muy capaz, ¿no? De entrar. Menores ofertas de remuneración. Cuanto más demanda, pues menos le pago porque igual va a trabajar. Si no eres tú, el que está detrás va a va a entrar, va a querer entrar porque necesita trabajar por la necesidad, ¿no? Menores beneficios. Eso es lo que ocurre en nuestro mercado laboral, ¿no? Hay menores beneficios, hay menores ofertas de remuneración, bajas inversiones en capacitación. La mayoría de empresas, cuando tú inicias en un trabajo, no te capacita. Tú ya ves ya cómo tú te adaptas al mercado laboral, mirando, observando, ya ves cómo haces y te adaptas a, esa, a ese ritmo, ¿no? De trabajo. No existe competencia entre organizaciones, definitivamente, porque hay tanta demanda, tantas personas que quieren trabajar, que no existe la competencia entre organizaciones. La competencia es entre la demanda. Ahí existe la competencia. Esos los dos enfoques, ¿no? Nosotros estamos acá, en el segundo. Más oferta, menor demanda, ¿no? La oferta es menor que la demanda, ¿no? Si existe todo eso, existe todas estas características. ¿Cuándo cambiaría? Cuando probablemente se invierta más digamos, más inversión privada, pero también del Estado, ¿no? Por ejemplo, si el Estado permite que otras empresas y otras cadenas vengan acá a invertir, pero el problema es, como es tan susceptible a factores externos, muchas inversiones extranjeras no vienen pues al Perú. Dije, yo no voy a invertir en un lugar donde no tiene pues, no hay estabilidad, ¿no? No hay estabilidad económica, no se sabe si es que lo van a vacar a presidente, no lo van a vacar, están siempre así. O sea, no voy a ir a invertir. Yo si soy extranjero, tengo dinero y quiero invertir en turismo en otro país, con poner mi hotel, mi cadena de hoteles, no lo van a hacer porque no existe estabilidad. Entonces, eso es uno, ¿no? Dos, hemos sido uno de los países más contagiados a nivel mundial. Todavía eso queda en mucha gente, ¿no? Y lo que todos los días pasa en los medios de comunicación, que hay asaltos, hay maltratos, somos uno de los países donde hay mucho feminicidio y también violaciones de niños, esas cosas afectan, todo eso afecta al destino turístico. Y lo peor, puede que sea que en otros países cercanos a los nuestros también ocurra lo mismo, pero no es tanta los medios de comunicación en contra de su propio país que sacan a cada rato esa información solamente, ¿no? Eso perjudica la imagen del país. Fuentes de reclutamiento. ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento? Hace un rato hemos mencionado, hay dos fuentes de reclutamiento en una organización, el interno y el externo. Por ejemplo, dentro de la organización, en la propia empresa. Pues esa es una fuente de reclutamiento, ¿no? Dentro de la empresa. También puede ser en las demás empresas, ¿no? Que no solamente es dentro de la propia empresa, sino también tú tienes que ver todo ese mercado de recursos que existe en otras empresas, ¿no? Por ejemplo, en otros países ocurre, hay cadenas hoteleras, las cuales tienen un recurso, la oficina de recursos humanos es muy fuerte, que siempre van reclutando a las personas que trabajan muy bien en los pequeños hoteles y se los llevan a los grandes y les ofrecen más, ¿no?
Les ofrecen un trabajo más seguro, con un sueldo más grande, ¿no? Eso no ocurre todavía acá, pero en otros países existe eso. Escuelas y universidades, por ejemplo, los alumnos más destacados, ¿no? Por ejemplo, yo me recuerdo que San Marcos tenía convenio con algunas empresas en el extranjero para hacer prácticas preprofesionales. Y también hay agencias que te permiten viajar a otros lugares para que tú puedas desarrollar prácticas preprofesionales y trabajar 3 meses, ya sea, o en tus vacaciones, ¿no? Y justamente estas agencias van a las escuelas y universidades donde enseñan turismo, ¿no? Y reclutan a su gente. A ver, les toman una prueba de idiomas y también por ejemplo, si es que va a presentarse en un hotel, ¿no? Y todo lo que tiene que saber en el hotel, pero en otro idioma. Lo más importante aquí también es el idioma, ¿no? Y otras fuentes de reclutamiento, como pueden ser los colegios, ¿no? Los colitures en turismo, por ejemplo, hay el colegio de licenciados en turismo. Entonces, todas esas organizaciones se convierten en interno de la propia empresa y todo lo demás son externos, ¿no? Ese es nuestro mercado de recursos humanos. Y si hablamos de turismo específicamente, nos vamos a dar cuenta que el mundo turístico es pequeño. Si yo, por ejemplo, he estado trabajando en un proyecto en Cusco y después de un año regreso a Lima, vuelvo a presentarme a otro proyecto, digamos, en Madre de Dios. Siempre hay gente que conoce a gente de turismo que ha trabajado en algún lugar. Siempre nos conocemos. El mundo del turismo es muy pequeño. Y ya sea en la docencia, ya sea en proyectos, ya sea en el Estado, siempre hay gente que conoce a alguien que ha estado trabajando con nosotros o que alguna vez nos ha visto trabajar. Siempre. Porque, como les digo, es muy pequeño. Entonces, al hacer el reclutamiento, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eh, que si queremos que nos reclute, siempre desde el inicio que vayamos a una empresa, tratemos de generar más contactos, generemos más contactos, porque si bien es cierto, hay la meritocracia que tú haces a través de digamos, de un proceso de reclutamiento, participas y te eligen, ¿no? Pero ¿quién te pasa ese proceso de reclutamiento? A veces ni siquiera estamos enterados porque no salen, ¿no? Entonces te pasa, la persona que ha estado trabajando te dice, ah, mira, ya se había tu convocatoria, ¿no? Por eso es que es importantísimo tener nuestra red de contactos, ¿no? Red de contactos que nos va a pasar la voz por algún trabajo, red de contactos que nos va a poner al día de lo que está sucediendo en la realidad turística, red de contactos para todo. Es muy importante. Hablamos sobre reclutamiento interno y externo. El reclutamiento interno tiene que ver con candidatos que pertenecen a la misma organización, al mismo hotel. Al presentarse una vacante, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados. Como decía hace un rato, pueden ser ascendidos con movimiento vertical, es decir, yo era asistente de recepción, ahora yo voy a ocupar el puesto de recepcionista. Traslados, cuando es movimiento horizontal. Comúnmente los traslados es cuando hay un ascenso directo, también puede darse, o cuando tú te vas de un área a otra área, estabas haciendo prácticas en un lado y te mueven al otro lado ya, pero cambia tu sueldo, cambia digamos, tu nivel jerárquico, ¿no? Bueno, en este caso no cambia el nivel jerárquico, cambia solo de oficina o de departamento, que es horizontal. Transferidos es con ascenso, movimiento diagonal, ya. Por ejemplo, dependiendo, ¿no? Puede ser en la misma empresa que te puedan ascender, ¿no? De una empresa a otra. Ya eras asistente, te vuelves jefe. Si es traslado con movimiento horizontal, es cuando te pasan de una oficina a otra. Eras secretaria digamos, de la oficina de contabilidad y ahora te pasan a la oficina de logística. Y con tu mismo sueldo, que es tu mismo puesto, ¿no? Secretaria y secretaria.
Transferidos con ascenso, movimiento diagonal. Ahí sí, distinto. Si eras, digamos, jefe de housekeeping, ahora llegas a ser gerente, ¿no? Y ahí es el cambio, es de todo, es cambio de puesto jerárquico, cambias tu sueldo y cambias tu responsabilidad también. Ocurre esto también. ¿Cuál es la ventaja para el reclutamiento interno? Es más económico, definitivamente, ya en capacitación te ahorras un montón porque esa persona ya conoce todo el movimiento interno de la empresa. ¿Es más rápido? Claro que sí, porque ya no vas a pasar por toda la etapa de reclutamiento externo, ¿no? Todo ese proceso, sino es más interno. Mayor índice de validez y seguridad, disminuye el margen de error. Cuanto más conoces de la empresa, tienes menos error, ¿no? Importante fuente de motivación. Claro, si tú te estás moviendo internamente por un ascenso, por un ascenso, pues es una motivación, ¿no? Te dicen que tú en tu trabajo tienes que darlo todo para que puedas moverte y ascender, ¿no? Aprovecha inversiones en capacitación y entrenamiento de personal. Siempre y cuando se da la capacitación, vuelves a aprovechar eso, ¿no? Y entrenarte nuevamente. Desarrollas sano espíritu de competencia. Claro que sí, como te decía anteriormente. Ah, cuando te dicen que va a haber bonos, va a haber ascensos, haces como una competencia, pero del trabajo, ¿no? Sanamente compiten para ese puesto. Desventajas del reclutamiento interno. Exige tener un potencial desarrollo para ascender. Es decir, debería haber una escala, ¿no? Exige tener, y muchas empresas no lo tienen. Puede generar conflictos de intereses también, si, digamos, ya no es sano eso, ¿no? Puede haber que por querer ganar el ascenso, pues yo me hago amigo del jefe, ¿no? Y hay un interés de por medio ahí que muchas veces ocurre y el jefe pues le da su favorito, ¿no? El puesto. Ocurren esas cosas, porque somos humanos, ¿no? Pérdida de creatividad, bueno, los humanos cometen errores y ocurre que pasa esto. Pérdida de creatividad y actitud de innovación. Puede ser porque si estás haciendo lo mismo, siempre vas a hacer lo mismo, probablemente no hay nada de innovación. Y la idea es que cada vez que te asciendan o subas a un puesto, se maneje, ¿no? Con una innovación en tu trabajo, ¿no? Puede ser las mismas funciones, pero con actitud diferente, con motivación diferente, ¿no? No puede hacerse en términos globales, por ejemplo. Absolutamente, ¿no? Siempre cuando es interno, va a hacerse, pues, hay 2 o 3, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? No es muy grande. Reclutamiento externo. Candidatos que no pertenecen a la organización. Técnicas de reclutamiento externo. Por ejemplo, los archivos de candidatos que se presentan espontáneamente en otros procesos de reclutamiento anterior. Por ejemplo, hay algunas empresas que tienen base de datos en las cuales tú puedes ingresar tu CV y después de un tiempo cuando dicen, mira, se ha aperturado este área, puedes postular. Te envían un correo y te dicen, mira, hemos pasado tu CV al área tal. Así que usted está iniciando un proceso de reclutamiento de este año, ¿no? Candidatos presentados por empleados de la empresa. Ya, puede ser eso utilizan, por ejemplo, muchas empresas acá en Perú. Lo que dicen es, mira, hay un puesto de trabajo, pero nos vamos a asegurar de que esa persona sea la correcta, siempre y cuando tú, que eres un trabajador, me vas a presentar a otra persona que quiera presentarse. Y como tú eres una persona responsable, estás bien en tu trabajo y todo eso, quieres que la otra persona a la cual vas a ingresar a la empresa en esa nueva plaza, también sea igual o mejor. Nunca vas a referir a alguien que no sea responsable igual que tú o que te haga quedar mal. Entonces, es por eso que es necesario. Esto, por ejemplo, en Perú es muy conocido, en muchas empresas. De turismo también.
hay una nueva plaza y te dicen, mira, hay una nueva plaza, te puedo presentar para que enseñes aquí o para que puedas desarrollar tus actividades aquí, ¿no? Entonces, tú tratas de hacerlo bien porque el que te está presentando es una persona conocida, te conoce muy bien, ¿no? Es una forma de asegurarnos que esa persona es parecida a la que ya tenemos en un puesto, ¿no? Carteles o anuncios en la portería de la empresa. Bueno, eso es muy conocido también. Contactos con universidades, escuelas, entidades estatales, directorios académicos, etcétera. Ya, eso también es otra forma. Conferencias y charlas en universidades. Bueno, eso es cuando anticipas que va a haber un nuevo reclutamiento y das charlas, ¿no? Y hablas sobre las actividades que realiza la empresa. Contactos con otras empresas que actúan en un mismo mercado en términos de cooperación mutua. Y sobre todo esto se hace en destinos, por ejemplo, de sol y playa, ¿no? En algunos destinos, por ejemplo, como Máncora, hay algunos que se unen, algunas empresas, y piden de esa manera, hacen términos, ferias sobre todo, de cooperación, ¿no? En la cual se reúnen todos y necesitan reclutar gente que trabaje en sus hoteles, ¿no? De un destino. Anuncios en diarios, en revistas y agencias de reclutamiento, definitivamente. Desventajas de reclutamiento externo. Ay, madre, si nos hemos pasado. Tarda más que el reclutamiento interno. Es más costoso. Claro que sí que tarda más. Es externo, es todo un proceso en el cual vas a tener que publicar la convocatoria. Tiene que ser de utilizando los protocolos de la empresa, los colores. Vas a necesitar a alguien que lo diseñe la convocatoria, etcétera, ¿no? Es más costoso y exige inversiones y gastos inmediatos, definitivamente. Menos seguro que el reclutamiento interno. Es menos seguro porque la gente que va a venir de afuera no conoce la empresa, no conoce su visión, la misión, no conoce eh, la organización, digamos, la cultura organizacional de la empresa. Puede frustrar al personal interno también, porque viene en un momento en el cual tú tienes ya metas que tienes que trabajar y establecer y viene y ya como que tú tienes que apoyarlos a ellos, ¿no? Y decirles cómo tienen que hacer su trabajo, ya digamos tú los ayudas a integrarse, pero eso cuesta, es un tiempo que de ti que vas a tener que usar para ellos, ¿no? Afecta la política salarial de la empresa también, porque van a tener que hacer todo un nuevo, ¿no? Siempre que se va a pedir nuevo personal, se hace todo un plan salarial. Y la actividad 7, que es el proceso de reclutamiento y selección de personal, lo voy a poner y lo voy a subir como tarea asincrónica, ¿ok? Y según ese video van a ustedes a describir las principales características del reclutamiento externo. Habla también del interno acá, pero es necesario que me indiquen del reclutamiento externo las características. Siento que se ha pasado muy rápido la hora. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta al respecto? Es una consulta. ¿La tarea la va a subir hoy? Sí, ahora lo voy a subir. Ya, Miss. Ok, gracias. Ya, chicas. Ya. Chicas, entonces nos estamos viendo hasta el día viernes. Cuídense mucho, que tengan buen fin, bueno, hasta el viernes, que tengan buena semana. Cuídense, adiós. Ujú, ujú.